En el corazón de Fuerte Tiuna, el epicentro del poder militar venezolano, yace una estructura que nunca fue concebida para ser vista. Hoy, sus entrañas de hormigón y acero están expuestas, despojadas del secreto que fue su principal arma y su razón de ser. El aire que se respira en su interior es denso, una mezcla del olor a polvo acumulado, a metal frío y al ozono residual de una tecnología que ya no vigila. El silencio es casi absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que parece tener peso, una presión sobre los oídos que recuerda la claustrofobia para la que fue diseñado. Este no es un palacio abandonado con los fantasmas del lujo y la opulencia. Es una antimansión, un monumento a la desconfianza construido no para impresionar al mundo, sino para esconderse de él. Sus paredes, de un brutalismo funcional, no tienen adornos ni frescos, solo la textura áspera del hormigón armado, un material que habla un único lenguaje, el de la impenetrabilidad. Cada pasillo, cada esclusa de seguridad, cada ángulo ciego deliberadamente eliminado, revela una mente que percibía el asedio como su estado natural. La estructura respira una frialdad que trasciende la temperatura ambiente. Es la frialdad de la estrategia pura, de un poder que se ha despojado de toda estética para convertirse en pura función. No hay ventanas que conecten con el exterior, solo las lentes muertas de las cámaras de seguridad y las pantallas oscuras que una vez fueron los ojos del régimen. El lugar fue concebido como un cerebro, un centro neurálgico desconectado del cuerpo sufriente de la nación que pretendía controlar. Su existencia, durante años un rumor susurrado entre disidentes y agencias de inteligencia, es ahora un hecho tangible, una cicatriz abierta en el complejo militar más importante del país. Su ubicación no fue casual. Al enterrarse en las profundidades de Fuerte Tiuna, su constructor declaraba una verdad fundamental. Su poder no emanaba del pueblo ni de la legitimidad de un cargo, sino de la lealtad comprada de los generales y del control absoluto sobre las armas. Al recorrer sus corredores estériles, uno no encuentra los despojos de fiestas decadentes, sino el eco de una paranoia metódica. Los suelos de metal pulido reflejan la luz de emergencia como un espejo oscuro, distorsionando la imagen de quienes ahora caminan por ellos, recordándoles que este espacio fue diseñado para que nadie, salvo su dueño, se sintiera seguro. Todo aquí fue calculado para intimidar, para aislar y para reafirmar una jerarquía inquebrantable. La arquitectura es un mapa psicológico. Cada capa de hormigón es una barrera contra el exterior, pero también una capa más de aislamiento autoimpuesto. Es la materialización de un miedo profundo a la traición, a la deposición, al juicio. Quien construye una fortaleza así no solo teme a sus enemigos, teme sobre todo a sus aliados. El búnker es el testamento de un líder que se convirtió en prisionero de su propio sistema de seguridad. Incluso vacío, el lugar retiene una energía latente. Las salas de mando, con sus sillas ergonómicas dispuestas en semicírculo frente a un muro de pantallas inertes, parecen esperar el regreso de sus ocupantes. Es en estos centros de control donde se tomaban las decisiones que definían el destino de millones, en un ambiente de asepsia tecnológica que contrastaba brutalmente con el caos y la miseria que esas decisiones generaban en el exterior. Los sistemas de soporte vital, ahora desconectados, son un testimonio de la planificación a largo plazo. Filtros de aire capaces de resistir ataques químicos, generadores de energía independientes, reservas de agua y alimentos para mantener a un centenar de personas durante meses. Era un arca de Noé, diseñada no para salvar a la humanidad, sino para asegurar la supervivencia de un único hombre y su círculo más cercano, mientras el resto del país se hundía en el diluvio. Este no era un refugio, sino un instrumento de poder. Su función no era solo defensiva, era la plataforma desde la cual se orquestaba la vigilancia masiva, se coordinaba la represión de la disidencia y se negociaban los pactos que mantenían en pie la estructura criminal del Estado. Las fibras ópticas que recorren sus entrañas como un sistema nervioso fueron las arterias por las que fluía la información que garantizaba el control. Las paredes absorbieron secretos que nunca fueron escritos.
conversaciones sobre el reparto de las ganancias del oro ilegal, la planificación de operaciones de contrainteligencia con asesores extranjeros, las órdenes directas que condujeron a la tortura de opositores. El búnker no era solo un espectador silencioso, era un cómplice, un facilitador, la herramienta que permitía que la conspiración se convirtiera en política de Estado. Ahora, convertido en un museo sombrío, en una prueba material de la tiranía, el búnker cumple su última función, la de ser un testigo. Su silencio ya no oculta, sino que acusa. Cada metro cúbico de hormigón es un recordatorio del abismo que puede abrirse entre un gobernante y su pueblo, de la facilidad con la que la obsesión por el poder puede devorar cualquier vestigio de humanidad. La estructura es un cuerpo inerte, cuyo espíritu se ha desvanecido, pero las historias que impregnan su atmósfera permanecen. Es el legado físico de una mente acorralada, el símbolo definitivo de un régimen que, en su intento de volverse inexpugnable, construyó el escenario de su propia caída y el mausoleo de su legitimidad. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desvelar los secretos que sus muros de hormigón protegieron, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para comprender los cimientos de esta fortaleza subterránea, es necesario excavar no solo la tierra de Fuerte Tiuna, sino las capas geológicas de una vida. La historia del constructor de este búnker no comienza con el estruendo del poder, sino con el silencio de la insignificancia. Criado en los valles de Caracas, en un entorno de clase trabajadora donde la política era el aire que se respiraba, su juventud no fue la de un prodigio destinado a la grandeza, sino la de un hombre común, absorbido por las corrientes ideológicas que prometían redención a los desposeídos. Su origen es una paradoja. El hombre que presidiría el colapso de una de las naciones más ricas del continente no nació en la opulencia ni en el resentimiento extremo de la miseria absoluta. Su entorno era el de una medianía precaria, un espacio donde la ambición no se forjaba en el acero de la necesidad, sino en el crisol de la ideología. Fue un joven que aprendió pronto que el poder no residía en el individuo, sino en el colectivo, y que la lealtad a una causa era la única moneda de valor en un mundo de lealtades fracturadas. Los primeros delitos no fueron robos a mano armada ni estafas a gran escala. Fueron actos de militancia, infracciones menores en el gran esquema de la lucha revolucionaria, crímenes ideológicos que solidificaron su pertenencia a un grupo. Aprendió a navegar las turbulentas aguas del activismo sindical y los movimientos de izquierda, no como un líder carismático, sino como un operador disciplinado, un engranaje eficiente en una maquinaria mucho más grande que él. Su talento no era la oratoria, sino la obediencia. El punto de inflexión moral no fue un único evento dramático, sino una lenta erosión del yo. La sumisión a la doctrina del partido, la justificación de la violencia como herramienta política y la aceptación de que el fin justificaba cualquier medio fueron despojando su identidad de cualquier anclaje individual. Se convirtió en un recipiente, un eco de las voces más fuertes que lo rodeaban. Su ambición no era personal, era la ambición prestada de un movimiento que le ofrecía un propósito y, sobre todo, un escudo contra su propia mediocridad. La figura de Hugo Chávez fue el catalizador definitivo. En él encontró al líder mesiánico que su perfil de acólito necesitaba. Chávez era el sol, y él, un planeta en órbita, reflejando una luz que no era suya. Durante años, su carrera política se desarrolló a la sombra de este gigante, desempeñando roles de creciente importancia, pero siempre en una posición subordinada. Aprendió de primera mano cómo el carisma podía doblegar voluntades y cómo la lealtad ciega era recompensada con poder. Su formación criminal no tuvo lugar en las calles, sino en los despachos del poder chavista. Observó y asimiló las técnicas de control, la purga de disidentes, la cooptación de las instituciones, el uso de los recursos del Estado como un arma de clientelismo y la creación de una narrativa que convertía a los enemigos en traidores. No fue el artífice de este sistema, pero fue su alumno más aplicado, un estudiante que memorizaba los métodos sin cuestionar nunca los principios.
La muerte de su mentor en 2013 fue el verdadero trauma fundacional. De un día para otro, la órbita se quedó sin su sol. Heredó un poder inmenso, pero también un vacío de legitimidad que su propia personalidad era incapaz de llenar. El traje de líder le quedaba grande, y el pueblo, acostumbrado al verbo arrollador de Chávez, lo percibía como un impostor. Esta fractura entre el cargo que ostentaba y la autoridad que proyectaba se convirtió en la fuente de una paranoia estructural. Las primeras protestas masivas en su contra, en 2014, fueron el detonante. El Palacio de Miraflores, escenario de los triunfos de su predecesor, se le antojaba ahora una estructura vulnerable, un escaparate expuesto a la ira de la calle y a la conspiración de sus propios aliados. Comprendió que el poder heredado era frágil y que la lealtad comprada con el recuerdo de un muerto era un cimiento de arena. Necesitaba un espacio propio, un lugar que no hablara de carisma, sino de control absoluto. Fue entonces cuando la idea de una fortaleza comenzó a germinar, no como un capricho arquitectónico, sino como una necesidad psicológica. El búnker no nació de un deseo de ostentación, sino del terror a la deposición. Era la respuesta material a su profunda inseguridad, la manifestación de una mente que se sentía asediada no solo por enemigos externos, sino por la sombra omnipresente de su predecesor, cuyo fantasma lo juzgaba desde cada retrato y cada consigna. La obsesión creció en paralelo al desmoronamiento del país. Cada nueva sanción internacional, cada informe sobre la crisis humanitaria, cada deserción en sus filas, era una confirmación de que el mundo exterior era una amenaza existencial. El aislamiento se convirtió en su única estrategia de supervivencia, y el búnker en la materialización de esa estrategia. Debía construir un centro de poder inmune al caos que sus propias políticas estaban generando. El verdadero punto de no retorno fue la decisión consciente de desviar los recursos destinados a alimentos y medicinas para financiar la construcción de su refugio. Fue el momento en que la supervivencia personal del líder se divorció por completo del bienestar de la nación. El Estado dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en el instrumento exclusivo para la edificación de su seguridad. La primera piedra del búnker se colocó sobre la hambruna de su pueblo. La elección de Fuerte Tiuna como emplazamiento fue una declaración de principios. Al enterrar su centro de mando en el corazón del poder militar, admitía que su autoridad no emanaba de la Constitución ni del voto popular, sino de las armas. Era un pacto sellado en hormigón. Él garantizaría a los generales su participación en el saqueo del país, y ellos le garantizarían la impenetrabilidad de su fortaleza y la represión de cualquier amenaza. Los planos iniciales no fueron dibujados por arquitectos de renombre, sino por ingenieros militares y estrategas de contrainteligencia. Cada pasillo, cada esclusa, cada sistema de filtrado de aire fue diseñado con un único propósito: anular cualquier posible vector de ataque. La estética era la de la brutalidad funcional, un lenguaje que hablaba de resistencia a bombardeos, de aislamiento frente a ataques químicos y de la capacidad de mantener el control, incluso si el mundo exterior se consumía en llamas. La construcción se convirtió en un proyecto secreto de Estado, una obra faraónica oculta a la vista del público y financiada con el oro extraído ilegalmente de las minas del sur del país. Empresas extranjeras de naciones aliadas, bajo la supervisión de asesores cubanos y rusos, dieron forma a esta ciudadela subterránea. El búnker crecía en la oscuridad, alimentándose de la riqueza de la nación, mientras ésta se hundía en la miseria. Con cada nueva capa de hormigón, el constructor se aislaba un poco más de la realidad. El espacio que estaba creando para protegerse del mundo se estaba convirtiendo también en su prisión. Dentro de esos muros en gestación, rodeado de la lealtad pagada de su círculo íntimo, la desconexión con el sufrimiento de millones de venezolanos se hizo total. El búnker era el escudo que le permitía ignorar los gritos del exterior. Así, la antimansión dejó de ser un proyecto para convertirse en un organismo vivo, un reflejo directo de la psique de su creador. No era un edificio, sino la biografía de un miedo.
Cada metro cúbico de hormigón armado representaba una traición temida. Cada cámara de seguridad era un ojo contra la deslealtad. La fortaleza no era ya una opción estratégica, era la única biografía posible para un hombre que había heredado un reino, pero que solo sabía construir una celda. El poder heredado fue la herencia de un vacío. La estructura preexistente en Fuerte Tiuna, un centro de mando militar ordinario, se convirtió en el primer lienzo para una nueva arquitectura del miedo. No se trataba de construir un palacio, sino de fortificar una ausencia, la del carisma y la legitimidad que nunca le pertenecerían. El primer acto criminal de su imperio no fue el robo, sino la subversión de la ley. El Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral fueron vaciados de su propósito, sus armazones institucionales rellenados con lealtades compradas. Este golpe de Estado legal exigía una contraparte física, el refuerzo del perímetro del puesto de mando, un primer muro simbólico contra una nación que no lo reconocía como su líder. Las protestas masivas de 2014 fueron la primera onda de choque que puso a prueba los cimientos de su poder. Las calles de Caracas, antes escenarios para la celebración de su predecesor, se transformaron en un paisaje de rebelión y barricadas. Desde el Palacio de Miraflores no veía ciudadanos ejerciendo sus derechos, sino un ejército invasor a las puertas. La necesidad de una verdadera fortaleza dejó de ser una fantasía paranoica para convertirse en un imperativo estratégico y personal. Las modificaciones iniciales fueron toscas, impulsadas por la urgencia del momento. Los sótanos existentes se excavaron a mayor profundidad. Las comunicaciones se desviaron a través de conductos blindados y se añadieron las primeras capas de hormigón. Fue el equivalente arquitectónico a un acto reflejo, un repliegue defensivo ante la amenaza percibida de un levantamiento popular o, peor aún, de una traición en el seno de su propio ejército. El verdadero combustible para el crecimiento del búnker fluyó desde el corazón moribundo de la economía nacional, la petrolera estatal PDVSA. La que fuera una de las compañías más ricas del mundo, fue sistemáticamente canibalizada, convertida en una colosal lavandería de dinero y en la caja chica del régimen, una fuente de efectivo ilícito que eludía cualquier presupuesto, supervisión o rendición de cuentas. Con miles de millones de dólares desviados de las arcas públicas, el proyecto mutó de forma radical. Lo que había comenzado como un simple refuerzo se convirtió en una excavación a gran escala, una obra faraónica oculta bajo el secreto de Estado. Escuadrones de ingenieros, bajo la estricta supervisión de asesores extranjeros, comenzaron a vaciar la tierra bajo Fuerte Tiuna, creando un espacio inmune al colapso económico que ellos mismos estaban diseñando en la superficie. Los primeros niveles subterráneos fueron un monumento al funcionalismo brutalista. Muros de hormigón armado, de varios metros de espesor, diseñados para absorber el impacto de municiones que aún no habían sido disparadas. Era una estructura construida no contra un enemigo presente y definido, sino contra todas las amenazas concebibles de un futuro incierto. Cada contrato adjudicado para la construcción del búnker era un nodo en una red de corrupción sistémica. Materiales con sobreprecios, empresas fantasma, sobornos pagados a generales leales para asegurar su silencio y su complicidad. La fortaleza se edificaba con los mismos recursos robados a los hospitales, las escuelas y las infraestructuras del país, un cimiento de hormigón mezclado con la miseria de su pueblo. A medida que crecía la fortaleza física, también lo hacía la invisible. El aparato de inteligencia del Estado, el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, fue reorientado por completo. Su misión ya no era la seguridad nacional, sino la supervivencia del régimen. Sus métodos, refinados por mentores cubanos, se convirtieron en una ciencia de la represión, la tortura y la vigilancia interna. Esta nueva doctrina de control total requería un cerebro, un centro neurálgico. La sala de mando y control, el C4I, fue concebida como el núcleo del búnker. Fue en este punto donde la arquitectura dejó de ser meramente defensiva para convertirse en un instrumento de dominio proactivo.
un panóptico desde el que vigilar y aplastar cualquier forma de disidencia. En el corazón de esta cámara, una pared de pantallas cobró vida, dominada por una única y omnipresente imagen: los ojos estilizados de Hugo Chávez. Este ojo de Chávez era mucho más que un simple recurso propagandístico. Era la interfaz de un sistema de vigilancia total, alimentado por un flujo constante de datos procedentes de drones, cámaras de seguridad en las calles y escuchas telefónicas. A través de esta mirada digital, el régimen observaba a su propia población como una entidad hostil. Una manifestación no era un acontecimiento político, sino un objetivo a neutralizar. Un líder de la oposición no era un rival, sino una señal a interceptar y suprimir. El búnker proporcionaba el entorno estéril y aislado donde estas decisiones podían tomarse, libre de cualquier fricción moral o política. El colapso de la industria petrolera, ahogada por las sanciones internacionales y el saqueo interno, forzó un giro estratégico hacia una fuente de riqueza más primitiva y brutal. El arco minero del Orinoco, un vasto territorio amazónico rico en oro, diamantes y coltán, fue entregado a un consorcio de facto formado por militares corruptos, guerrillas y sindicatos criminales. Este nuevo río de oro ilícito requería soluciones arquitectónicas específicas. En las profundidades del búnker se construyeron bóvedas climatizadas, diseñadas no para albergar documentos de Estado, sino para soportar el peso físico de los lingotes de oro. El imperio estaba revirtiendo a una forma de atesoramiento más tangible y medieval. La logística de esta operación transnacional exigía canales de comunicación seguros e imposibles de rastrear. El búnker fue equipado con enlaces encriptados que conectaban directamente con Ankara, Moscú y Teherán. A través de estas arterias digitales, el oro extraído ilegalmente se blanqueaba y se intercambiaba por alimentos, combustible y material militar, eludiendo por completo el sistema financiero internacional. La estructura ya no era solo un centro de mando nacional, se había convertido en la sede de una empresa criminal global. Sus pasillos, diseñados originalmente para proteger a un jefe de Estado, facilitaban ahora el movimiento de activos pertenecientes a una economía sumergida que se extendía por varios continentes. El intento de magnicidio con drones en agosto de 2018 fue el catalizador final, la confirmación material de todos sus temores paranoicos. El ataque, aunque torpe y fallido, destrozó cualquier ilusión de seguridad que pudiera quedar al aire libre. El mundo de la superficie se convirtió definitivamente en territorio enemigo. Se inició entonces una nueva y última fase de construcción, impulsada por una única obsesión: la invulnerabilidad absoluta. Se integraron sistemas antiaéreos rusos de última generación en la superestructura del búnker. Las escasas porciones del complejo visibles en la superficie, camufladas como conductos de ventilación o edificios auxiliares, fueron equipadas con visores de cristal blindado de varias capas, una concesión a la necesidad humana de ver el cielo, aunque fuera a través de una lente acorazada. Se instalaron sistemas de soporte vital completamente autónomos, capaces de filtrar agentes químicos, biológicos y radiológicos, junto con plantas de purificación de agua y reservas de alimentos para sostener a un centenar de personas durante meses. El búnker se había convertido en un arca, diseñada para sobrevivir a un apocalipsis planetario o, más probablemente, a la caída de su propio gobierno. Sin embargo, en las entrañas de esta fortaleza de pura función existía una única anomalía, una fisura en la lógica de la supervivencia. Una sala de recepciones formal, con el suelo pavimentado con mármol italiano de contrabando y las paredes desnudas de todo adorno. Era un salón de baile estéril y jamás utilizado, un monumento no a la celebración, sino a la fantasía insegura de una legitimidad que nunca poseería. La sala del trono para un rey que gobernaba desde una trinchera. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad del constructor? El salón de baile de mármol, las ventanas blindadas o la bóveda subterránea. Con la última capa de hormigón fraguada, el estruendo de la construcción cesó.
reemplazado por un silencio nuevo y profundo. Era el zumbido casi inaudible de la maquinaria de soporte vital, el murmullo de los servidores y el flujo constante de aire filtrado. La fortaleza había alcanzado su forma definitiva, un organismo autónomo y sellado que respiraba por sí mismo, indiferente al ciclo del día y la noche, a las estaciones y a las tormentas que azotaban el mundo de la superficie. El búnker ya no era un proyecto, era el reino. La vida en su interior se regía por un tiempo artificial, medido no por la luz del sol, sino por los turnos de guardia y los ciclos de las pantallas de vigilancia. La temperatura se mantenía en un perpetuo y aséptico punto medio, el aire carecía de olor, y la luz, emitida por paneles LED, nunca parpadeaba. Este entorno de control absoluto no era un lujo, sino una herramienta. Despojaba a sus habitantes de las referencias sensoriales del mundo exterior, sumergiéndolos por completo en la lógica interna del poder. Cada día comenzaba no con un amanecer, sino con un descenso. La llegada al búnker era un ritual de despojamiento. Las caravanas blindadas penetraban en las profundidades de Fuerte Tiuna hasta una esclusa de acero que se abría como la boca de una bestia metálica. Allí, el mundo exterior era purgado. Los vehículos eran escaneados, y sus ocupantes debían someterse a un protocolo que los reducía a meros datos biométricos. La jerarquía del régimen se disolvía y se reconstituía en el umbral. Un general condecorado, un ministro influyente, se convertía en un individuo más, esperando la luz verde de un escáner de retina. El pasaje a través de las sucesivas puertas de seguridad era una lección de humildad forzada, un recordatorio de que, una vez dentro, solo existía una autoridad. El poder no residía en los uniformes ni en los cargos, sino en el hombre que controlaba el acceso al núcleo. Este era el teatro del poder en su forma más pura. Desprovisto de la parafernalia de los palacios, de las banderas y los himnos, el poder se manifestaba como control espacial. Ser convocado a las salas más profundas era una señal de favor. Ser retenido en los niveles exteriores, un indicio de desconfianza. El búnker era un mapa físico de la lealtad y la sospecha, y todos sus habitantes aprendían a leerlo para sobrevivir. El sancta sanctorum de este reino era la sala de mando y control, el C4I. Aquí, el constructor del búnker pasaba la mayor parte de sus horas, no en un trono, sino en una silla ergonómica frente a la pared de pantallas, dominada por el ojo de Chávez. La mirada digital de su predecesor se había convertido en su propia ventana al mundo, una interfaz que le permitía gobernar sin el desorden del contacto humano. Desde esta atalaya tecnológica, la nación se transformaba en una abstracción, una protesta de miles de personas. No era un clamor de desesperación, sino un conjunto de puntos de calor en un mapa táctico. Los líderes de la oposición eran avatares digitales, rastreados a través de sus teléfonos móviles. Las decisiones que condenaban a millones a la miseria se tomaban con la misma distancia emocional con la que un jugador mueve piezas en un tablero. La crueldad se volvió eficiente, burocrática, despojada de ira o de pasión. Las órdenes de represión se transmitían a través de canales encriptados, convirtiéndose en directivas que descendían por la cadena de mando hasta que un escuadrón de la policía política derribaba una puerta a cientos de kilómetros de distancia. El búnker proporcionaba el aislamiento moral necesario para convertir la tiranía en una simple cuestión de gestión de sistemas. En este entorno, el líder se sentía invencible. Las sanciones internacionales eran noticias lejanas en una pantalla. Los discursos de los líderes mundiales eran ruido blanco silenciado con un botón. Rodeado por la arquitectura de su paranoia, creía haber construido un sistema inmune a las presiones externas. El mundo podía conspirar, condenar y amenazar, pero dentro de esos muros, su voluntad era la única ley. Este sentimiento de omnipotencia se alimentaba de rituales de sumisión. Las reuniones de gabinete no eran debates, sino audiencias. Los ministros y generales presentaban sus informes bajo la mirada vigilante de las cámaras, conscientes de que cada palabra, cada vacilación era analizada.
La lealtad no se demostraba con resultados, sino con una adhesión incondicional a la narrativa del líder, por muy divorciada que estuviera de la realidad. El búnker era también el centro neurálgico de una economía sumergida. Mientras la nación se hundía en la hiperinflación, por sus corredores subterráneos fluía una riqueza tangible y primitiva. Emisarios llegaban con maletines cargados de oro extraído de las minas del sur, lingotes que se apilaban en las bóvedas climatizadas como ladrillos de un imperio pirata. Estas bóvedas eran el verdadero tesoro nacional del régimen. No contenían reservas para estabilizar una moneda, sino el combustible para mantener en funcionamiento la maquinaria de la lealtad. El oro se utilizaba para pagar a los militares, para financiar operaciones encubiertas y para asegurar los pactos con aliados internacionales que operaban al margen del sistema financiero global. La fortaleza era una burbuja de prosperidad en un océano de carencias. Mientras en las calles la gente hacía colas durante horas por un trozo de pan, en la cocina del búnker se disponía de alimentos importados, reservados para el círculo de confianza. El sistema de purificación de agua garantizaba un suministro ilimitado, mientras en los barrios de Caracas el agua corriente era un lujo intermitente. Esta desconexión era el mayor logro y la mayor debilidad de la estructura. Al proteger al líder de cualquier amenaza física, también lo aislaba de la verdad. Las únicas noticias que penetraban en el búnker eran aquellas que sus subordinados se atrevían a transmitir, filtradas y edulcoradas, para no provocar la ira del soberano. La realidad se convirtió en un informe cuidadosamente editado. Así, la fortaleza se convirtió en una prisión psicológica. El constructor, obsesionado con la traición, empezó a ver enemigos en su propia sombra. Los mismos sistemas de vigilancia diseñados para espiar a la oposición se reorientaron hacia el interior. Las conversaciones en los pasillos se volvieron susurros, las miradas esquivas. Nadie se sentía verdaderamente seguro en el lugar más seguro de la tierra. La paranoia era el aire reciclado que todos respiraban. El líder, que podía observar cualquier rincón del país desde su sala de mando, se sentía a su vez observado. La sombra de Chávez, magnificada por la pantalla omnipresente, parecía juzgar cada uno de sus movimientos, recordándole constantemente su falta de carisma y su legitimidad prestada. El único espacio que rompía la lógica funcional del búnker era el estéril salón de recepciones. Con su suelo de mármol italiano y sus paredes desnudas, era un escenario vacío, un gesto hacia una normalidad diplomática que ya no existía. Era la fantasía de un jefe de Estado que recibía embajadores, la ilusión de una legitimidad que anhelaba, pero que sabía inalcanzable. Nunca se celebró una recepción en aquella sala. Sus luces permanecían apagadas, el mármol cubierto por una fina capa de polvo. Su existencia era el recordatorio silencioso de la diferencia entre gobernar y simplemente resistir. Era el monumento a un anhelo, la prueba de que, incluso en el apogeo de su poder absoluto, el constructor se sentía un impostor. El reinado desde el búnker era un ejercicio de poder grotesco, no por su ostentación, sino por su ausencia. El lujo no era el exceso, sino el control total sobre la supervivencia, la capacidad de respirar aire limpio, de beber agua pura, de acceder a una atención médica de primera clase en la clínica subterránea mientras el país se asfixiaba. En la cima de su poder se creía un estratega, un superviviente nato que había burlado a un imperio. Se veía a sí mismo no como el carcelero de una nación, sino como su último defensor, asediado por fuerzas que buscaban destruirla. El búnker era la prueba de su resistencia, el arca que salvaría su proyecto del diluvio. Pero toda estructura herméticamente sellada acumula presión en su interior. La lealtad comprada con oro y miedo es un material quebradizo. En los pasillos monitorizados, en las salas de reuniones sin ventanas, entre los hombres que habían jurado fidelidad a cambio de impunidad, la semilla de la traición ya había sido plantada. El constructor de la fortaleza, absorto en la contemplación de las amenazas externas en sus pantallas, no se percató de que el mayor peligro no intentaba entrar a la fuerza. Ya estaba dentro, caminando por sus mismos pasillos, respirando su mismo aire filtrado
y esperando el momento preciso para hacer que los muros se derrumbaran desde dentro. El primer indicio de que la fortaleza no era hermética no fue un estruendo, sino un goteo, una filtración de agua en uno de los niveles más profundos, una mancha de humedad que se extendía lentamente por una pared de hormigón. Era un defecto de construcción menor, insignificante en el gran esquema de la ingeniería, pero su presencia era una afrenta a la idea de la perfección sellada. El agua, el elemento más básico y persistente de la vida exterior, había encontrado una fisura. Este defecto físico fue un presagio de una fractura más profunda y peligrosa, la que comenzaba a formarse en la lealtad humana. El sistema de control total, diseñado para anular la individualidad, se basaba en la premisa de que el miedo era un aglutinante más fuerte que la sangre o la conciencia. Fue una suposición que se demostraría fatalmente errónea, y la prueba llegó desde el corazón mismo del círculo de confianza. La purga fue un procedimiento rutinario, una de las muchas operaciones de limpieza interna que mantenían la maquinaria del régimen engrasada por el terror. Un oficial de rango medio, sobrino de uno de los generales más antiguos y respetados del círculo íntimo, fue acusado de contactos no autorizados con la oposición. No hubo juicio ni investigación formal. Fue simplemente extraído de su puesto una noche y conducido a las zonas de interrogatorio del propio búnker. Para el general, la noticia fue un seísmo silencioso. Había dedicado su vida a la lógica brutal de este sistema, aceptando sus métodos como un mal necesario para la supervivencia del proyecto. Había aprobado purgas, firmado órdenes y presenciado interrogatorios, siempre con la distancia profesional de quien cree estar en el lado correcto de la historia. Pero ahora, la maquinaria se había vuelto contra su propia carne. La abstracción de la seguridad del Estado se había materializado en el rostro de su sobrino. De repente, los pasillos estériles del búnker se transformaron. Las cámaras de seguridad que antes eran herramientas de dominio se convirtieron en ojos hostiles que escudriñaban su rostro en busca de una grieta en su compostura. El aire filtrado parecía más denso, más difícil de respirar. Caminaba por el mapa de su propio poder sintiéndose, por primera vez, como un prisionero más, atrapado en una jaula de su propia creación. El constructor del búnker, informado del arresto, lo interpretó como una prueba de la eficacia de su sistema de vigilancia. No vio la fractura de una lealtad fundamental, sino la extirpación exitosa de una célula potencialmente cancerosa. En su aislamiento, la paranoia le había despojado de la capacidad de comprender las complejas geometrías de las relaciones humanas, reduciéndolas a un binomio de fidelidad o traición. Mientras el general luchaba por mantener una fachada de normalidad, el primer fragmento de información se deslizó fuera de los muros. No fue un plano ni un secreto de Estado, sino un rumor. Un técnico de comunicaciones, leal al oficial purgado, filtró a un contacto en la prensa internacional un detalle aparentemente trivial: una lista de la compra de los productos de lujo importados exclusivamente para la cocina del búnker. La historia, publicada en un blog de investigación extranjero, era una pequeña astilla bajo la piel del régimen. En un país donde la gente moría de hambre, la noticia de que la élite gobernante se abastecía de quesos franceses y vinos españoles era una afrenta moral. No era una amenaza militar, pero su efecto corrosivo era innegable. Demostraba que el arca no era tan impenetrable como se creía. La reacción dentro del búnker fue desproporcionada. Se desató una caza de brujas interna. Se interrogaron a docenas de miembros del personal de bajo nivel, se revisaron los registros de comunicación de meses y se implementaron nuevos protocolos de seguridad aún más asfixiantes. El ambiente de control calculado se enrareció, contaminado por una sospecha generalizada que envenenaba cada interacción. El líder veía la filtración no como un fallo de seguridad, sino como un acto de guerra psicológica. En su mente, era la prueba de que el enemigo estaba en todas partes, incluso entre los cocineros y los técnicos. Su obsesión por el control se intensificó, llevándolo a desconfiar de las mismas personas cuya lealtad absoluta
era esencial para su supervivencia. El sistema de seguridad comenzaba a devorarse a sí mismo. Para el general traicionado, esta espiral paranoica fue la confirmación final. Comprendió que en un sistema que se alimenta de la desconfianza, nadie está a salvo de forma permanente. La lealtad no era un escudo, sino una condición temporal que podía ser revocada en cualquier momento. La supervivencia ya no consistía en servir al régimen, sino en encontrar una vía de escape antes de que éste lo consumiera. Su dolor personal se transformó en una estrategia fría y metódica. Dejó de ser una víctima del sistema para convertirse en su depredador más silencioso. Su posición privilegiada, su conocimiento íntimo de los protocolos y su acceso a los niveles más restringidos del búnker se convirtieron en las herramientas de su venganza y de su liberación. Comenzó a cartografiar la fortaleza desde dentro, no con la mirada de un guardián, sino con la de un saboteador. Cada turno de guardia, cada cambio de contraseña, cada punto ciego en la cobertura de las cámaras fue memorizado y analizado. Actuaba bajo la mirada omnipresente del ojo de Chávez, utilizando la propia rutina del búnker como camuflaje para sus actividades. El acceso a los servidores centrales fue el paso decisivo. Durante años el régimen había grabado y almacenado meticulosamente cada reunión importante, cada orden encriptada, cada negociación ilícita, convencido de que esos archivos estaban más seguros que el oro en una bóveda suiza. Era el diario secreto de un estado criminal, escrito en terabytes de datos. Con un riesgo calculado, el general comenzó a copiar ese diario. Utilizando dispositivos de transferencia de datos encriptados y aprovechando breves ventanas de oportunidad durante las rotaciones de personal, extrajo la esencia digital del imperio. Grabaciones de audio de reuniones donde se ordenaban ejecuciones extrajudiciales, registros de transferencias de oro a Turquía, comunicaciones directas con la inteligencia cubana. Cada archivo copiado era un martillazo contra los cimientos de la fortaleza. El hormigón podía resistir una bomba, pero el sistema no podía sobrevivir a la verdad que contenían esos datos. La arquitectura de la impunidad se estaba desmoronando no por un ataque externo, sino por la acción de un solo hombre que convertía la información en un arma. La tensión de su doble vida lo talló por dentro, afilando sus facciones y sembrando de plata sus sienes. Por fuera, seguía siendo el general leal, el pilar del régimen, asistiendo a reuniones y asintiendo ante las diatribas paranoicas del líder. Por dentro, era un fantasma que reunía las pruebas que un día lo condenarían. El salón de mármol sin usar se convirtió en un símbolo de su propia situación. Como aquella sala, él también era una fachada, un espacio diseñado para proyectar una imagen de lealtad y normalidad que ocultaba un propósito completamente diferente. Ambos esperaban en silencio el momento en que su verdadera función fuera revelada. Finalmente, tuvo todo lo que necesitaba: los planos, los protocolos, las grabaciones. El alma digital del búnker estaba contenida en un pequeño disco duro que llevaba oculto en el forro de su uniforme. El imperio criminal más hermético del continente había sido vaciado de sus secretos por uno de sus propios arquitectos. Ahora solo quedaba el último paso, el más peligroso de todos: sacar las pruebas del búnker y escapar. Estaba atrapado en el corazón de la bestia, rodeado por el sistema que él mismo había ayudado a perfeccionar. La fortaleza, diseñada para que nadie pudiera entrar, ahora se había convertido en una trampa diseñada para que nadie pudiera salir. El plan de escape del general no culminó con el estruendo de un tiroteo ni el dramatismo de una persecución, sino con el silencio de una transferencia de datos completada. La información, el alma digital del búnker, no fue entregada en mano a una agencia de espionaje en una capital europea, sino liberada en la red cifrada, una bomba lógica que detonó simultáneamente en los servidores de la Corte Penal Internacional y en las redacciones de un consorcio de periodismo de investigación. El primer asalto a la fortaleza no fue con misiles, sino con titulares. El mundo se despertó con la anatomía de un estado criminal expuesta en alta definición.
Los planos del búnker, antes un secreto guardado con celo, se convirtieron en infografías interactivas. Las grabaciones de audio, donde se planificaba la represión con una frialdad burocrática, se transcribieron y tradujeron a una docena de idiomas. El imperio, que había basado su poder en la opacidad, se vio de repente inundado por una luz forense que no podía controlar. La reacción internacional, catalizada por la irrefutable evidencia, fue inmediata y sísmica. Las sanciones, antes dirigidas a individuos, se transformaron en un bloqueo financiero casi total. Se emitieron órdenes de arresto internacionales contra la cúpula del régimen, no por delitos políticos, sino por crímenes de lesa humanidad y crimen organizado transnacional. El constructor del búnker pasó de ser un jefe de Estado paria a un fugitivo global con su rostro en las pantallas de todas las terminales de Interpol. El asalto a Fuerte Tiuna, cuando finalmente se produjo, no fue la invasión que la propaganda del régimen había anunciado durante años. No hubo desembarcos anfibios ni bombardeos de precisión. Fue una operación quirúrgica, casi administrativa, llevada a cabo por un gobierno de transición recién formado y apoyado por una coalición internacional. Los helicópteros que sobrevolaron el complejo militar no eran de ataque, sino de vigilancia, sus cámaras transmitiendo al mundo la imagen de un poder que se desmoronaba sin disparar un solo tiro. La brecha en la fortaleza no se abrió con explosivos. Se abrió con las claves maestras y los datos biométricos proporcionados por el general traidor. Las esclusas de acero, diseñadas para resistir el impacto de un misil, se abrieron con el suave zumbido de sus propios motores. Los equipos de fuerzas especiales que penetraron en las profundidades no encontraron resistencia, encontraron un vacío, un silencio denso y el eco de una huida apresurada. El búnker, concebido como un organismo hermético, fue invertido sobre sí mismo. Sus pasillos, antes arterias del poder secreto, se convirtieron en las venas abiertas de una escena del crimen. Equipos forenses internacionales, ataviados con trajes protectores, comenzaron a moverse por sus estériles corredores, no como soldados, sino como arqueólogos de una tiranía recién extinguida, catalogando cada objeto, cada mancha, cada disco duro abandonado. El espacio fue despojado de su función y, por tanto, de su poder. La sala de mando, el C4I, dejó de ser el cerebro del régimen para convertirse en la prueba principal de la acusación. El gran ojo de Chávez en la pantalla principal ahora estaba oscuro, un iris digital ciego que ya no vigilaba nada. Las sillas ergonómicas, dispuestas en un semicírculo de poder, fueron cubiertas con plástico y etiquetadas como evidencia. La arquitectura de la paranoia fue sistemáticamente desmantelada. Los investigadores, guiados por los planos filtrados, no se limitaron a registrar las estancias visibles. Utilizaron escáneres de ultrasonido y detectores de metales para examinar los muros de hormigón, buscando las anomalías que delataban la existencia de espacios ocultos. La fortaleza, que había sido un mapa de la desconfianza de su dueño, era ahora leída como un mapa del tesoro por sus enemigos. La primera pared falsa se dio con un ruido sordo, revelando no un pasadizo secreto, sino una sala de servidores no registrada, un archivo en la sombra de las operaciones más oscuras. Aquí se almacenaban las copias de seguridad de las escuchas a sus propios generales, la prueba definitiva de que la desconfianza del líder era un arma que apuntaba en todas direcciones, incluso hacia adentro. Las bóvedas climatizadas, el corazón financiero del imperio, fueron abiertas por cerrajeros expertos. En su interior, las pilas de lingotes de oro ya no eran un símbolo de riqueza soberana, sino el cuerpo del delito de un saqueo a escala nacional. Cada lingote fue fotografiado, pesado y numerado, su brillo opacado por los flashes de las cámaras forenses, transformado de activo de poder a prueba de cargo. El lujo funcional del búnker fue sometido a la misma profanación metódica. La clínica de nivel quirúrgico fue registrada en busca de registros médicos que pudieran revelar el estado de salud del fugitivo. Las muestras de ADN fueron recogidas de los cepillos de dientes y los peines abandonados en las suites privadas,
reduciendo al hombre que se creía un estratega a una simple secuencia genética en una base de datos. Incluso el mobiliario, espartano y funcional, fue examinado. Se levantaron los suelos de metal pulido en busca de compartimentos ocultos. Se desmontaron los paneles de las paredes de las salas de reuniones, revelando una red de micrófonos y fibras ópticas aún más densa de lo que indicaban los planos. Un sistema nervioso diseñado para que ningún secreto, ni siquiera el de sus más íntimos colaboradores, escapara a la vigilancia del centro. El registro se extendió a los sistemas de soporte vital. Los filtros de aire, capaces de resistir un ataque químico, fueron extraídos y analizados. Los depósitos de agua fueron drenados. La fortaleza estaba siendo despojada de su capacidad para respirar, para vivir, convirtiéndose en un esqueleto de hormigón y acero, una carcasa vacía cuya alma había sido exhumada y puesta bajo custodia. El único espacio que conservaba una apariencia de dignidad era el salón de recepciones de mármol. Pero incluso allí, la intrusión fue total. El suelo italiano, nunca pisado por los zapatos de un diplomático, estaba ahora cubierto por las huellas polvorientas de las botas tácticas. Su vacío ya no sugería un anhelo de legitimidad, sino el eco de un fracaso absoluto. La operación duró días, una autopsia lenta y meticulosa de un poder colapsado. Cada documento incautado, cada dispositivo electrónico confiscado, era un clavo más en el ataúd de un régimen que se había creído inmortal dentro de su caparazón de hormigón. El búnker no había sido destruido, pero había sufrido un destino peor, había sido comprendido. El desmantelamiento no fue solo material, fue simbólico. El lugar diseñado para la máxima privacidad fue expuesto a la máxima publicidad. Las imágenes de su interior, antes objeto de especulación y temor, se transmitieron por todo el mundo, revelando no la guarida de un genio del mal, sino el refugio estéril y funcional de un hombre aterrorizado. Cuando los equipos forenses finalmente se retiraron, dejaron tras de sí un silencio diferente al que había reinado antes. Ya no era el silencio del control y el secreto, sino el silencio de la irrelevancia. Un eco hueco en un mausoleo cuyos secretos habían sido saqueados, dejando solo el hormigón como testigo mudo de una ambición que se había consumido a sí misma. El búnker, el monumento a la supervivencia, se había convertido en la prueba definitiva de la criminalidad. La fortaleza que debía garantizar la impunidad de su constructor se había transformado en su propia celda de evidencia. Su arquitectura, nacida del miedo, se convirtió en el epitafio perfecto de su caída. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Para descubrir el legado de estas ruinas y el destino final de su constructor, suscríbase y acompáñenos en el último capítulo de esta historia. Las cenizas del poder no siempre se las lleva el viento. A veces se asientan, se enfrían y se solidifican en el hormigón. El búnker de Fuerte Tiuna ya no es un arma, sino una cicatriz. Por decisión del gobierno de transición, la estructura fue preservada, su función invertida como un guante. Ya no oculta la verdad, la exhibe. Bautizado como el Museo de la Memoria y la Represión, sus esclusas de acero, antes guardianas de un secreto de Estado, ahora se abren a horarios fijos para el público, para los supervivientes, para los hijos de los desaparecidos. Ahora por sus pasillos estériles caminan grupos de escolares en silencio, sus zapatillas de deporte apenas susurrando sobre el metal pulido donde antes resonaban las botas de los generales. El aire, todavía reciclado por un sistema de ventilación reducido a su mínima expresión, conserva una frialdad antinatural, pero el escalofrío que provoca ya no es el de la paranoia activa, sino el de la historia congelada. Es un mausoleo habitado no por un fantasma, sino por la memoria colectiva de una nación que se asoma al abismo del que acaba de salir. La sala de mando y control es el corazón de la exposición. En la pared de pantallas, el ojo de Chávez, antes el instrumento de una vigilancia totalitaria, ha sido reprogramado para cumplir su última y más irónica función. Ya no muestra los puntos de calor de una protesta ni el seguimiento de un disidente. Ahora proyecta,
en un bucle infinito, las grabaciones incautadas de las reuniones secretas, los testimonios de las víctimas y las pruebas documentales del saqueo. El ojo que todo lo veía se ha convertido en un espejo que obliga a todos a mirar. Y el constructor de la fortaleza, el hombre cuya mente paranoica dio forma a cada metro cúbico de este laberinto, se desvaneció. Cuando las fuerzas del nuevo gobierno penetraron en el búnker, no encontraron a un tirano acorralado, sino un vacío. Su desaparición se convirtió en el último acto de un poder basado en el engaño, un truco final que dejó tras de sí un torbellino de leyendas contradictorias. Algunos relatos, susurrados en los cafés de Caracas y en los informes de inteligencia, afirman que un avión ruso sin identificación despegó de una pista cercana en las horas previas a la caída, llevándolo a un exilio protegido en Moscú. Otros sostienen que fue traicionado por su propio círculo, entregado a cambio de amnistía y una fortuna oculta. Una tercera versión, la más sombría, sugiere que nunca abandonó su creación, que eligió un final incierto en alguna cámara secreta no descubierta, un faraón moderno, sepultado en la tumba que él mismo diseñó. Su ausencia física es quizá un legado más potente que su captura. Se ha convertido en una advertencia, en un fantasma que habita no los muros del búnker, sino la psique del país. El hombre se ha ido, pero la arquitectura de su miedo permanece, un recordatorio tangible de que el poder absoluto no busca la gloria en el exterior, sino la supervivencia en la oscuridad. Las bóvedas, ahora vacías, conservan el leve olor metálico del oro que una vez contuvieron, un aroma fantasmal a riqueza robada. La clínica subterránea, con sus equipos quirúrgicos de última generación, es ahora una vitrina que expone la grotesca prioridad de un régimen que garantizaba la supervivencia de un solo hombre mientras su sistema de salud pública colapsaba. Cada objeto, cada espacio, cuenta la misma historia, la de una desconexión total. Y en las profundidades, el salón de recepciones de mármol italiano permanece intacto, prístino y desolador. Nunca fue utilizado. Los guías del museo explican que es la sala más importante, no por lo que sucedió en ella, sino precisamente porque nunca sucedió nada. Es el monumento a una legitimidad que nunca llegó, el escenario vacío de un reconocimiento internacional que fue para siempre una fantasía. Es la prueba definitiva de que, en el fondo, el constructor sabía que era un impostor. Así, la antimansión ha completado su ciclo. Nació de la obsesión de un hombre por no ser borrado, fue moldeada por los crímenes que cometió para mantenerse en el poder y fue traicionada desde dentro. Ahora, en su muerte funcional, ha encontrado su propósito final, ser un testigo incorruptible. Ya no es una fortaleza que intimida, sino un libro de texto escrito en hormigón y acero. Toda arquitectura del poder absoluto es, en esencia, la arquitectura del miedo. Un hombre que necesita construir un refugio bajo tierra para gobernar no es un líder, sino un prisionero. El búnker no fue un monumento a su fuerza, sino el testamento de su debilidad. No fue un palacio para celebrar la victoria, sino una tumba construida en vida para escapar de la derrota. Cuando un líder entierra su poder bajo toneladas de hormigón, ¿está protegiendo su vida o simplemente eligiendo el mausoleo donde su legado irá a morir? La estructura es un cuerpo inerte cuyo espíritu se ha desvanecido, pero las historias que impregnan su atmósfera permanecen. Es el legado físico de una mente acorralada, el símbolo definitivo de un régimen que, en su intento de volverse inexpugnable, construyó el escenario de su propia caída y la prueba material de su tiranía. Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.